¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del horario en que nos vea. Ya es miércoles de Poderosas, de Poderosos. Como siempre, acompañándome aquí la doctora Mona Dora Buchein. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, querido Beth. Muy buena día a todos, a la hora que sea, no importa, pero que nos vean, por favor. Listos para empezar este programa. Un programa en el que vamos a ver qué es lo que sucede en el sistema de procuración de justicia en términos amplios cuando llegan estos casos de alto perfil, refiriéndome al de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el de Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua. Se suman a una una larga lista de casos de alto perfil, y nos lleva a la pregunta si habrá justicia, qué es lo que habrá, ¿no? Exacto, cuál será el desenlace de estos casos, particularmente teniendo como antecedentes otras investigaciones, otras tramas que han llegado a esta instancia. Vamos a un corte y regresamos. Pues sí, querida audiencia, Obed, el tema de México y de muchos países de Latinoamérica, pero nosotros nos vamos a enfocar en México, es la falta de credibilidad y la erosión de las instituciones que deben de impartir y administrar justicia. Estos casos, más allá de la teoría o de lo que vengamos aquí a querer decir, es el costo invisible de todas estas acciones, porque se ha vuelto una práctica común, no de ahorita, por supuesto, pero se ha incrementado en los últimos años, que cualquiera de los partidos, de los líderes, de los que se sienten ofendidos, llega a hacer denuncias masivas, presenta denuncias que son cajas y cajas en las que nunca sabemos qué está denunciando de fondo. Yo pienso que hacen documentos en las que únicamente dicen una conducta y llegan a las fiscalías. Y llegan a las fiscalías con cargas de expedientes como, bueno, decíamos, no sé si se siga utilizando la palabra de choro, ¿no? O sea, que están en el fondo, es vacío, pero lo que quieren es la atención de todos y decir, vine a denunciar, y se paran enfrente y estoy denunciando. Bueno, más allá de todo esto, es una judicialización, yo le llamo mediática, entre comillas, porque lo que quieren es la atención para poder fustigar a alguien, hablar de alguien, decir en este sistema que están haciendo una denuncia y tratar de degradar, causarle un daño a alguien. Aquí el tema es que todas estas acciones que se han hecho por años y años no tienen ningún efecto real en lo que es la procuración de justicia. Cuando hablo de ello me refiero a que pasan los expedientes, pasan años, siglos y se van utilizando únicamente como un medio de amedrentación, de intimidación, o en su caso se vuelve un tema de prebenda, cuando en muchos casos hay elementos, ya te tienen un expediente guardado que te dicen, pues aquí tenemos estos expedientes. Y esto, el costo invisible implica ministerios públicos atendiendo a estas personas, fiscales, el tiempo, el costo del pago de estas personas, más bien deberían de estar realmente atendiendo los casos relevantes. Relevantes implica que sí tienen elementos y que sí hay cómo y el deber de investigarlos. Pero pues, en este contexto reciben cajas y cajas a las personas y parece que si les mandan de un partido, les abren la puerta, los sientan, y si son cuates, peor tantito, ¿no? Entonces se vuelve una nube de protección y realmente este problema estructural habla de la debilidad institucional
de la falta de autonomía, porque a quien colocan también son a sus cuates. Ahí tenemos, dime de alguna historia de los fiscales anteriores. Tenemos a Hertz ahorita de embajador en Inglaterra, tenemos a Areli, la que estaba antes con Peña Nieto, en la Auditoría Superior de la Federación, de asesora, fue auditora de cumplimiento de desempeño. Tenemos a Osorio, Murillo Caram. Jesús Murillo Caram. Que fue, para mí, perdónenme, pero tiene un tinte político. O sea, realmente lo que pasó, los operadores, los problemas delicados, se convierten en un símbolo y pareciera que a las personas, a los ciudadanos, nos gusta ver sangre. ¡Ay, agarraron a uno! ¿Alguien nos ha dicho alguna vez cómo ocurrieron los hechos? ¿Cuál fue la dinámica? ¿Qué pasó? ¿Las circunstancias y cómo concluye un caso? No, nada más agarran a alguien. Acabamos de ver que arrestan a presidentes municipales en Cuautla, en Morelos, en Yautepec. Y por otra parte vemos el caso que mencionas de Rocha, por ejemplo, y de Insunza con un trato distinto. O sea, realmente yo creo que quienes llegan a los cargos de fiscales tienen intención de brincar a otros lugares y no se van a confrontar ni a pelear con los mismos, porque han estado alguna vez en PRD, alguna vez en Movimiento Ciudadano, alguna vez en el PRI. O sea, son todos así, miren, cerrados. Acabamos de verlo con la fiscal anticorrupción, quiso ser auditora superior de la Federación. Cierto. Y tengo denuncias y tenemos, yo creo porque nadie más ha presentado contra los de la auditoría, pues no, así no se puede. Si están involucrados realmente, nunca va a haber justicia. Eso es lo que yo creo hasta ahorita como parte de una de las consideraciones de por qué son la ilusión de la justicia. Yo añadiría a ese sentido, estos dos casos son dos casos de alto perfil. En el caso de la gobernadora Maru Campos, al igual que el caso del gobernador con licencia Rocha Moya, e incluso del senador Insunza, estamos hablando que son casos de alto perfil. Aclarar que en los dos primeros se les está llamando a declarar aún, no haya abierto un proceso, no se ha sumado, digamos, todavía una averiguación previa y demás. Tengo entendido que son llamados a citar aún, a declarar como testigos, exactamente. Detrás de eso sabemos que en el caso de el gobernador Rocha Moya, pues sí hay un pedido explícito del gobierno estadounidense a que sea detenido y extraditado, donde el Departamento de Justicia de ese país tiene integradas acusaciones de vínculos con el caso de los Chapitos, ¿no? En el caso de la gobernadora, sabemos que se está investigando por toda esta injerencia de la CIA en Chihuahua, sí y agencias estadounidenses, que la propia gobernadora se hace bolas, empieza en esta gira de medios que tuvo la semana pasada y dice no, que no eran de la CIA, que eran de la DEA, que sí estoy de acuerdo en que hay agentes de la CIA armados y demás. Bueno, son estos dos casos de alto perfil, están en un momento en el que se les llama a declarar. Sin embargo, es importante recordar que cuando han llegado a manos de la Fiscalía, al menos hablando de la Fiscalía General de la República, retomando lo que mencionaba usted, conforme a estas carpetas que hoy se desempolvan, el día siguiente pues las dejamos pasar. A mí el caso que se me viene a la mente, que aquí sin embargo le hemos dado seguimiento, incluso se comenta esta semana en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es el de Alejandro Moreno Cárdenas, quien se hace llamar así Alito, exgobernador de Campeche, ex senador, actualmente diputado, dirigente, pues supongo yo que ya eterno, no sé cuánto tiempo más va a ser del PRI, quien tiene una investigación a nivel Fiscalía de Chihuahua por un presunto enriquecimiento ilícito. También sabemos Pero de la Fiscalía de Chihuahua, no de la de Campeche, perdón. Dije Campeche, sí. Chihuahua. No, de la Fiscalía de Campeche, que también es otro caso ahí con la gobernadora Laida Sansores San Román, pero bueno, la Fiscalía de Campeche es la que solicita también el juicio de procedencia, que no avanza, y a nivel federal sabemos que existe una investigación de la Fiscalía General de la República que conocemos
que Mijangos, la fiscal anticorrupción, no presenta ante las instancias correspondientes para pues pedir el juicio de procedencia contra Alejandro Moreno Cárdenas, un caso que en su momento no, que se iba a avanzar, que no sucede nada. Alejandro Moreno Cárdenas sigue ahí y la presidenta lo que dice en ese caso es que regrese lo que se robó, que puede ser como compensatorio en relación con las autoridades, de él reconocer que hubo tales cuestiones y para, digamos, librar el proceso se compromete a tales cuestiones. Lo que quiero llegar, doctor, es, llegan estos casos de Alejandro Moreno Cárdenas, todo el mundo se habla de las investigaciones porque se crea un clima mediático en el cual se está señalando el personaje por irregularidades, pero eso no necesariamente implica que se ha llevado a un proceso judicial. Caso Odebrecht, Dios mío, se habló de personas, incluso se habló de señalamientos de expresidentes, funcionarios de primer nivel. La única persona que estuvo en prisión, Lozoya. Bueno, está Lozoya, pero que ya fue procesado y demás, es además Lavalle, está con la gobernadora Laida Sansores, y Emilio Lozoya, que primero que iba a ser testigo colaborador, luego lo encuentran en este restaurante y demás. Es un caso que, como otros, se diluye, queda pues sin avanzar nada. La estafa maestra, aquí hemos tenido a una persona a quien le quieren reabrir el caso. No, ya se lo reabrieron, está en procedimiento. O sea, esa injusticia. Y los responsables. O sea, a mí me duele tanto eso. Claro, a los que imparten justicia, a los que están, bueno, a los que procuran la justicia no les interesa porque lo que les interesa es cobrar. Tienes absoluta razón. Y es a lo que voy, se suman esos casos. Lo que decía usted, ¿qué tantas explicaciones hay? Porque muchos ha pedido la presidenta que la fiscalía explique. Bueno, desde Gertz Manero pues nunca se ha explicado, no se conoce en qué terminan resolviéndose estos casos. Estábamos viendo que Javier Duarte estaba a punto ya de salir de prisión 9 años, ya después le abren otros procesos y demás. A lo que voy es, sin duda comparto esta imagen que usted decía de esta ilusión de justicia que muchas veces es más mediática que procesal. Y eso sin duda también tiene implicaciones en otras cuestiones para combatir la corrupción, que es la impunidad prácticamente. Claro, y fíjate, estaba yo tomando apuntes sobre lo que comentas. A mí, la verdad, no me gusta mucho, pues, y como ciudadana, cuando la presidenta dice que la fiscalía explique o cuando dice que denuncien, porque no es el modo en lo que uno espera esa cuestión de atender, porque denunciar no implica justicia, es una ilusión. Se está denunciando algo y si existen indicios y si existen, la justicia empieza cuando te creen. Cuando hay alguien que te va a escuchar, va a atender con diligencia, con atención, pero únicamente sacarse de la manga esto, a mí sí me parece que es la misma historia que hemos oído, porque la fiscalía sabemos que finalmente no es autónoma, eso es una realidad, no vamos a negarla. Pero al decir que la fiscalía explique, también le puede explicar a ella. ¿Por qué? Porque la fiscalía no es algo de Marte por ser autónoma. La autonomía o la independencia consiste en la investigación que tienen que hacer sin que alguien les señale qué hacer y cómo. Pero es parte de este país, del Estado mexicano. Sí tiene que explicar, sí tienen que coordinarse, o sea, es todo un tema. Y aquí estos que manifiestas, por ejemplo, nos pasan como una situación de espectáculo político. En la tele le dedican, fíjense, el tiempo, el costo, el dinero del gobierno, porque no es dinero de las bolsas de ellos, de todos los gobiernos, donde llegan a grabar la casa del señor Alito, una casa que tiene que... Bueno, pero nadie se pregunta, ¿y de dónde sacó para esa casa? ¿Dónde está la trazabilidad que nos tendría que mostrar la fiscalía y los que están ahí, a ver cómo la compró y la historia que acompañó a esa casa? ¿Cuánto ganaba siendo gobernador? ¿Quiénes estaban a un lado? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Dónde estaba el terreno? ¿De quién pertenecía? Ese es un ejemplo así, chiquitito. Nada más hacen ese espectáculo mediático y salen, ¡ay, qué bien, qué bien! Ya tenemos que desacostumbrarnos de eso. Tenemos que ser analíticos, con un pensamiento crítico. Y como ellos se saben que pueden negociar, o
sea, ya ni le importa, ¿no? Negocia este expediente por esto, mis votos para esto. Es más, tienen toda otro cártel también de la fiscalización en el partido del PRI para hacer los cobros y perdonar observaciones. Todos ganan en estos temas de la injusticia, porque esto no es procuración de justicia. Y si hablamos de Lozoya como uno de los del caso Odebrecht, porque hay otros, bueno, a Lozoya hace poquito leí que extinción de dominio de sus casas, propiedades. Exacto. ¿Y por qué a él sí y a otros no? O sea, él no fue solito el que hizo todo. ¿Dónde está la historia que acompaña este caso? Eso es la justicia. Que de hecho todo se queda en su testimonio, en su carta, y no se dio más. Nunca vas a saber, nunca vamos a saberlo. A ver, ¿y qué me dices de Silvano Aureoles? Gobernador, no lo encuentran. Ay, Dios. Hoy día en este mundo lo encuentran donde esté. Perdónenme, ¿no? Luego no quieren pedirle ayuda al vecino, pero se los encontraría en 2 minutos. Claro que lo encuentran. ¿Por qué lo están protegiendo? ¿Cuántos se llevó? ¿A cuántos nombró? ¿Qué hizo? ¿Cuáles son sus nexos con la delincuencia? O sea, ¿dónde está esa trazabilidad? No es nada más poner su foto. Aquí, sin embargo, precisamente en el caso de Aureoles, pues, llegamos a publicar estas relaciones que tenían, que llegaban hasta sus hermanos, su pareja, su exesposa, sus hijas. Evidentemente existía una investigación dentro de la Fiscalía que te mostraba todas estas redes que había tejido. Sucede en su caso lo que termina sucediendo muchas veces. Se sabe, establecen todas estas redes de complicidades y al final son funcionarios que se fugan y viven felizmente en alguna parte, a lo mejor en Europa, a lo mejor en Estados Unidos, aquí mismo protegidos por los mismos, porque con tanta lana que no hacen y que no tienen. Pero todo el mundo sabe, que no me digan que no saben dónde están, porque ellos mismos los protegieron. ¿Cómo llegó ahí? Creo que hasta quería ser candidato a presidente de este país, ¿no? Sí, imagínense que eso nos va a llevar también al ratito a abordar el tema que hoy se autorizó porque es una máquina chucuchucu, como decía el señor Bartlett, que era también de sus estilos, cómo legislamos al vapor, ¿no? O sea, legislamos al vapor este tema de que a ver cómo vamos a ver los antecedentes de. Bueno, a lo mejor se van a necesitar un programa especial para ver esto, porque me parece que sí, porque es otro tema. De lo más falsario. Y fíjense, yo no he visto que le hayan embargado las propiedades a Aureoles, que lo vayan a poner y las pierda como Lozoya. Si hay una justicia selectiva, y eso a mí no me parece. No importa la responsabilidad de uno. Oye, no, sí, no. Queremos justicia, no queremos ilusiones. Y vamos a regresar ahorita, por ejemplo, al tema de Chihuahua. ¿Cómo inicia el tema de Chihuahua? Porque a mí de alguna manera me tocó conocer. Bueno, inicia porque generan denuncias, ahí sí, perdónenme, o sea, fabrican denuncias para, como un medio de represalia para Javier Corral, que investigó a Duarte, y entonces le fabrican yo la vi porque cuando llegaron ahí la vi y dije, ¿qué es esto? Oigan, yo les voy a dar una clase de auditoría forense y resulta que es responsable. Si no se hubiera fabricado eso y se va, si hay elementos contra otros de los que están, adelante, pero es un símbolo y vuelven a hacer lo mismo que hacen todos en este país. Bueno, cuando alguien llega y te denuncia, de inmediato lo que tienes que hacer es defenderte. Y mira esa bola cómo ha crecido y crecido. Pero eso es un desgaste para todos, ¿eh? Es un desgaste para el denunciante, porque el dinero, la diferencia es que los denunciantes gobiernos, los denunciantes fiscales, todos estos, usan el dinero público, los recursos públicos. Y nosotros, los ciudadanos que somos perseguidos por haber investigado corrupción, tenemos que usar nuestros recursos, nuestro tiempo. Así como este caso del senador Corral con Chihuahua, el mío con la auditoría, años y años rogando para que haya justicia y no camina. Entonces se va haciendo una gran bola. ¿Por qué iniciaron investigaciones y por qué quisieron criminalizar a quienes denunciamos? Pues cada quien por su lado, porque es el modo en que te cobran el haber revelado qué tipo de corruptos son. No estuviéramos ahorita en esto. Todo ese tiempo, la fuerza del Estado, los ministerios públicos, es una inversión.
¿Cuánto nos cuesta este? Bueno, y ahorita sí, van a contratar en el gobierno de Chihuahua o en los gobiernos, bueno, creo que es ahorita el único que está, porque los demás están muy contentos, pues lo van a pagar con recursos públicos a abogados que cobran millones, porque aquí viene el otro tema. ¿Por qué se han incrementado el número de abogados? A ellos les conviene que haya todo esto. O se lo pagan a sus mismas redes, como ha sucedido con, por ejemplo, en el PAN, en Chihuahua. ¿Usted quién cree que va a hacer esa defensa? Pues los mismos que han estado defendiendo a Cabeza de Vaca y de demás personajes que terminan siendo en muchos de ellos estos grupos calderonistas que tiene ahí a Gil Suárez y demás, terminan dándoles esos recursos. Y están también de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, son sus cuatas, ha ido, ven, y porque no se van a pelear. Mira, el problema también en México, bueno, es que tenemos muchos problemas, más bien del problema de la justicia, de la ilusión, es que cuando se decida realmente, y todavía lo veo muy lejano porque son el mismo tipo de pensamiento los que hoy nos gobiernan, aunque digan que son distintos, es el mismo, que quien vaya a estar en la Procuración de Justicia realmente sea técnico y experto en eso. No que quiera brincar de un cargo a otro, porque como quiere brincar de un cargo a ser auditor o a ser luego titular de una secretaría, pues necesita votos de estos. Y si persigue a alguien, pues el PAN no se los va a dar. Si persigue a los de MC no se los va a dar. El tema es ese, que no debes de tener ninguna liga ni compromiso con alguien. Eso es. Y esa voluntad no existe, porque es como se manejan. Hay una ilusión pensando que ahora sí el que llegó, no, pues ya vemos la historia, véanlo hoy mismo. O sea, te quedas de veras de a cuatro. Yo me he quedado de a cuatro como padeciendo como denunciante con todos los elementos de cómo hay que rogar por justicia. No los van a tocar, te lo aseguro. No importa, si tengo que ir a la CNDH, a donde tenga yo que ir, pero es un ejemplo de vida porque no queremos heredar esto. Ahora, toda esta energía por cada denuncia fabricada, hay un desgaste político, hay una presión mediática, tiene que invertir el gobierno, y hablo del gobierno federal, en temas de comunicación, de querer controlar, o sea, se activan un resto de recursos que parecen invisibles, pero no lo son, son recursos públicos. Recursos públicos utilizados para estos temas. Y las propias fiscalías de los estados, ¿qué te puedo decir, no? Fabrican, por ejemplo, yo recuerdo que en Sonora guardaron todas, y las guardaron con este gobierno de Durazo, guardaron las denuncias que había sobre el tema también de implicados en lo que tiene que ver con estafas maestras y con estas operaciones Zafiro. Son cuates, se cuidan. Bueno, pues todo eso nos costó. ¿Quién nos podría explicar, por ejemplo, por qué a Alito todavía le siguen dejando el poder, el dinero, los millones? Si están señalándolo por presunta corrupción y le están dando, ¿qué? 8,000 millones, no sé cuánto le den de prerrogativas, más todo. O sea, ¿cómo te puedes explicar eso? Y además, o sea, está también comprobado, investigado por nuestra compañera Daniela Barragán, cómo muchas veces esas partidas que estaban destinadas específicamente a estos cursos para ir en toda esta materia de género, fueron prácticamente utilizados por la dirigencia de Alito para otros fines, queriendo ahí involucrar a las personas de no, lo vamos a usar para estas otras cuestiones, tú nada más como que no sabes y demás. Eso, la manera en la que se ha exhibido, o incluso estos audios también muy cuestionados por el gobierno de Campeche, cuestionados en el sentido de qué manera justamente se utiliza la justicia para cuestiones mediáticas, para exhibir este sujeto. Al final, como dice usted, si ya todo el mundo tiene una imagen que se ha formado de Alejandro Moreno Cárdenas a partir de las investigaciones, de todo lo que se sabe, pero pues él sigue manejando recursos públicos. Y maneja la Auditoría Superior en una parte, y maneja también el tema de los votos, y no es, o sea, es parte del problema porque no él, sino que las fiscalías responden más a lealtades políticas, a acuerdos políticos que a capacidades técnicas. O sea,
Ellos van a hacer, ¿por qué creeríamos que alguien que en su historia de vida está señalado por corrupción va a cambiar? No va a cambiar, ¿no? Pero aquí el tema de esta narrativa es que se saturan las fiscalías, se retrasan las investigaciones reales, se erosionan las capacidades operativas y la credibilidad institucional es lo que menos les importa, más allá del recurso. Y fíjense, les sirven mucho en la narrativa política, pero no nos sirve en la realidad. Y los ciudadanos que sí denunciamos y estamos y queremos justicia y queremos que de veras se lleven a cabo investigaciones, lo padecemos. Por eso ya nadie quiere denunciar, las mismas empresas. Yo me dedico en la vida ahora privada a lo que es la asesoría en organizaciones privadas, investigaciones por acoso, de violencia de género, investigaciones internas de... ¿Saben qué pasa? Que nadie quiere ya meterse porque todos desde que llegan les piden una lana. Una lana. Quiero decirles que, por ejemplo, ayer estaba yo comentando con unas personas, por ejemplo, el Tribunal de la Ciudad de México es de los más corruptos que existen, aun cuando ratificaron a ese señor. Aquí en mi libro también narro, ahí está la fecha y el oficio, donde el caso mío, él dijo, este es un caso de arriba y lo voy a ver, y lo dejaron, obviamente, lo dejaron sin efecto porque no lo han auditado, que se revisen si lo han auditado. Bueno, ahora se dejan pedir 1 millón, 2 millones, 4 millones por temas de género, que también se volvió un tema recurrente donde vieron una minita de oro. Denuncias por supuesta violencia de familiar o violencia de hacia una mujer y te quieren entambar, ¿no? Y luego al bote y están negociando. O sea, todo esto no es justicia, es la ilusión. Y los que se han inventado, porque al igual que esto, los verdaderos no los investigan. Y se van contra los que pueden sacar dinero. Entonces empieza un contubernio. Las fiscalías con los juzgadores, y aquí este problema se agrava mucho más porque en los temas relevantes pues le dedican tiempo, dinero, esfuerzo, vuelven a tomar a otras personas. Fue detenido, por ejemplo, el de Tlaquepaque, me parece, uno de Jalisco, no recuerdo bien. De Jalisco han sido varios. Bueno, es el varios. Sí, bueno, por ejemplo, hasta en el de Tequila, por ejemplo. Tequila, ¿no? Pero ¿cómo participó? ¿Quién lo puso? ¿Cómo llegó? O sea, esa es la historia que necesitamos que nos cuenten. Agarraron a 3, adiós, ya. No, eso no es. Es la historia de la justicia empieza por conocer cuál fue su participación, cómo surgió, por qué llegó ahí, quiénes operaban con estas personas, cómo eran las cobranzas, los gobernadores. O sea, no nos queremos enterar por otros de los gobiernos. Mencionas a Cabeza de Vaca. En Cabeza de Vaca pasó lo mismo. Yo recuerdo que fue todo un show mediático y van por... ¿Cuánto le costó a este país? Porque también contrató abogados, ¿no? Para la defensa del gobierno, que son los que más ganan, ¿no? O sea, ellos están felices. Los beneficiados al final. Sí. Y luego vimos que estaban y que estaba Nieto de la UIF y está, o sea, inmediato, y se nota la mano política. Y miren ahorita cuánto nos costó, cuánto ha costado eso. Para que él esté en Estados Unidos, ¿no? Y nada, ¿alguien te ha dicho cómo participa, en qué participa? Nadie. Que está en Estados Unidos y hasta donde sabemos, de acuerdo con las investigaciones que hizo en su momento en la UIF, que señalaba que tenía todo tipo de propiedades o demás, pues él está en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no lo ha querido regresar, creo que es representante del PAN en América del Norte, y de acuerdo con las investigaciones, ahí tiene pues una serie de propiedades, recursos con los que... Pero pues, a lo mejor ¿dónde está la demostración? Exacto. O sea, yo ni dudo ni dudo, ¿no? Yo pienso, ¿dónde está la demostración de cómo el origen y la aplicación del recurso, cómo se hizo de las propiedades? O sea, no es nada más salir y decir ruido mediático, presión, y aquí está, y empezamos el boom, como lo estamos viendo ahorita en muchos. No, es demostrar, ¿no? Cada vez que sacan algo, por ejemplo, de Chihuahua, yo he visto, y entonces, no, era mi propiedad en efecto, por ejemplo. No quiero abordar mucho esto porque yo tengo un afecto por Javier, tenemos una amistad profesional, pero yo sí he visto que él dice lo correcto. Aquí está desde 2011, compré esta propiedad y no va. Y acá te están sacando, vale ahorita. Eso es mediático, ¿eh? Eso sí vale ahorita es porque quedó. ¿De dónde está el recurso indebido que usó? No lo usó. Bueno, y con Cabeza de Vaca, ¿dónde están? O sea,
generan órdenes de aprehensión, caen las órdenes de aprehensión y volvemos al tema de la presión, del ruido y de la conveniencia. Que nos digan qué fue lo que hizo, dónde están. ¿Y qué crees? Que las observaciones de Tamaulipas de su época, según hasta ahorita, todas solventadas. ¿Y dónde está la incoherencia entonces? La coherencia y la incoherencia. Porque si no tiene y solventó todo, ¿qué pasó? Pero ahí hay, por supuesto, muchísimas empresas fachada que estaban en Tamaulipas. ¿Dónde están mencionadas? ¿Dónde aparecen? Que también es la parte ahí que entra esta otra parte de la Auditoría Superior de la Federación. Si te solventan todo, pues también les estás dando hasta argumentos que ellos pueden presentar para decir, no, pues yo solventé todo ante una instancia que aquí lo ha expuesto usted, no se conduce también de una manera política, ¿no? ¿Y por qué crees que solventaron todo, querido Obed? A ver, dígame. Pues porque hay lana de por medio, el cártel de la fiscalización. ¿Has oído a Américo hablar algo de Cabeza de Vaca? En un inicio, cuando entró, y hasta ahí. Ahorita son la misma, saben de dónde vienen también. O sea, todos son parte de la misma historia, del mismo clan. Pero yo, sin defender a nadie, digo, yo quisiera que nos dijeran, como yo puedo decir de la estafa maestra que me tocó investigarla, de dónde vino el recurso, cómo intervino, quién intervino, dónde fabricaban las cosas, dónde estaba quiénes eran los rectores. Aquí tuvimos rectores diciéndote qué y quién y cómo. No hemos oído nada, eso no es una investigación. Entonces, fiscales que oculten evidencia, manipulen pruebas, persigan políticamente, bueno, dinero que les daban también a los fiscales. En su momento también lo denunciamos y nada. Tú veías fiscales cuyos hijos viven y estudian en Boston, en Canadá, viven por el resto del mundo, están en Inglaterra y ganando 80,000 pesos mensuales, pero tenían a cargo esto. O sea, lo denuncia, nada pasa. Que es muchas veces también es ese tema, y la importancia creo que es para que también pongamos la relevancia del tema de integrar investigaciones robustas que demuestren esta trazabilidad, claro, el origen de la obtención de los recursos para adquirir distintas propiedades, si se pueden explicar o no. Es tan relevante al momento en que llega a presentarse esto ante una instancia judicial, ante un juez, claro, porque muchas veces sabemos de las acusaciones y qué es lo que sucede cuando se integran ya las carpetas de investigación o toda la investigación y van y se presentan ante un juez para mostrar los elementos de seguir el proceso. ¿Qué sucede? O al menos qué sucedió con esta fiscalía saliente, que muchos de esos personal entiendo que sigue estando ahí, que es se te cae el caso porque no tienes elementos probatorios de la acusación. De ahí la importancia de no solamente mantenerlo en plano mediático, sino de poder integrarlo dentro de una investigación sólida, que sepas que que puedes mantener y sostener a lo largo del proceso. El caso contra Rosario Robles. Se traza toda esta investigación, esta estafa maestra, además, pero si tú no llegas y la presentas ante las autoridades, pues no va a pasar nada. No, y si le acusaron por ejercicio indebido, que no era el tema en sí, pues sí, inclusive yo estoy de acuerdo en que no ameritaba prisión oficiosa por esa cuestión, porque lo que acabas de decir, no hicieron, la investigación la hicimos nosotros, lo tenían todo articulado. No, integrarlo. Claro, jamás investigaron ni dónde se fabricaban los documentos, nunca hemos visto a las personas, no tomaron los testimonios, no confrontaron los testimonios, no checaron la fiabilidad, o sea, nada, ahí se quedó. Y aquí, fíjate, una pregunta que yo digo, si yo te preguntara o le preguntara a ustedes, querido público, un ministerio público, un fiscal de este país, que nosotros sepamos, que es relevante por haber hecho una investigación precisa, limpia, hermosa. Creo que es por todo lo contrario, ¿no? Así es, no hay. Digo, salvo equipo de la Auditoría Superior, aquí el nuestro de Auditoría Forense, del cual me siento muy orgulloso. Pero ahora nos dedicamos a la iniciativa privada porque al gobierno no le interesa en lo más mínimo que estemos ahí, porque pues no, se pueden, al contrario, ¿no? Yo creo que han de pensar que podemos descubrirlos. Pero aquí el tema vuelve a lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué recomiendan? ¿O qué podemos hacer para que esto suceda?
si queremos que suceda, sabemos muy bien que el mérito está por encima de la lealtad. Y eso no ocurre en este país. Hasta hoy no vamos a tener ministerios públicos realmente autónomos, técnicos, especializados y capacitados. Lo que tú dices, cambian a las cabezas, que son las que más ganan, y los demás se quedan ahí. Y como nada más van a atender los que les digan y lo demás, pues la justicia puede esperar. Eso podría ser uno de los slogans que pongan en sus papeles de las fiscalías. Pregúntense en los estados cuántas personas siguen esperando justicia por homicidios, por violación, por abuso de confianza, por fraude, por todo lo que ustedes quieran, pero la justicia no solamente es lenta, me parece que realmente no llega y tiene que ver con esto mismo. O sea, esta reforma que se hizo de la justicia del Poder Judicial, creo que, y lo dije alguna vez con Sabina en el programa hace más de 3 años, debía de haber empezado por las fiscalías, porque estamos Totalmente perdidos, ¿no? No hay profesionalización, no hay trazabilidad, no hay transparencia. Y fíjense, decían algunos, oye, es que les falta dinero las fiscalías, porque realmente el 95% de los casos pues, ni siquiera llegan a nada. O sea, es muy poco lo que se judicializa y de esos creo que gana el 0.1. Acaba de publicar IMCO una estadística, pero aquí es un círculo vicioso. Si tú le das dinero a las fiscalías, se lo vuelan, se lo roban en gastos de investigación. No es por mayor dinero. Si hay mayor dinero, hay mayor corrupción. Las personas eficientes y eficaces, los fiscales, van a hacerlo con su sueldo y con los elementos que tengan. Pero todavía tenemos tortura, acabo de ver, ¿no? Agentes torturando, ¿no? En Chiapas. claro, sí. ¿Cómo? Bueno, pues ese es el país, pues. Esa es la realidad oculta y es la ilusión de la justicia. Son esas mismas, yo diría, sí, se debió haber empezado, considerado también a las fiscalías, y agregaría en ese sentido, porque es increíble que aún muchas familias tienen que investigar por su cuenta, invertir, prácticamente llevar todos los elementos probatorios que tendría que integrar la propia fiscalía, presentarlos aún con la esperanza de que sean tomados en cuenta, porque muchas veces, ¿cuántas veces no hemos sabido de casos en que se presentan todos los elementos y muchas veces no son atendidos, no son prestados, considerados, ¿no? Yo soy un ejemplo vivo de eso, y que me escuchen los de la fiscalía y lo sepan, porque cuando esto acabe, algún día va a acabar, voy a mostrar toda la evidencia, pero son intocables los cuates, y fíjate, los que denunciamos caemos mal, ¿no? Los casos de los perseguidos por estar en esto, de revelar corrupción, en lugar de que digan vamos a apoyarlos, no, apoyan a los corruptos porque forman parte del mismo engranaje. Y qué bárbara, qué latosa, ¿no? O sea, no necesitamos una profesionalización, alguien autónomo que no quiera brincar a ser diputado, legislador, secretario. No, ya tenemos que cambiar esa dinámica en las fiscalías. Y si pensamos que con más dinero se van a resolver, no, se lo van a volar con más dinero. Con 1, con 2, con 3, no podemos seguir. ¿Y cuánto nos cuesta? Y aquí sería un tema muy importante. Ojalá se pudiera poner, y ahí sí sería importante legislarlo, pero pues ¿quién lo va a querer legislar si son los mismos que participan? Que aquel que mueve el sistema de procuración de justicia, sabiendo que no hay elementos, tenga una sanción relevante, no solamente en dinero, también en un costo, porque es un fraude procesal finalmente, ¿no? Es un litigio temerario, en otros países lo hacen, porque te está costando el dinero del Estado. Pero imagínate, ni modo que ellos mismos se hagan harakiri, ¿no? O sea, denuncias falsas, acusaciones frívolas, abuso procesal, señalamientos de que ahí va el expediente y no. Y no hay un análisis de mérito en las denuncias. Ese es el otro tema. La Organización Nacional, la ONU ha especificado, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que cuando hay denuncias contra personas, funcionarios,
defensores de derechos humanos, todas estas personas que han sido perseguidas, en que se fabrican denuncias para poder atosigarlos, se debe hacer una evaluación de mérito por parte de la Fiscalía para ver si existe un análisis con las pruebas elementales, con los filtros técnicos, y si fuese el caso, inmediatamente enderezar la investigación y la fuerza contra ellos que están persiguiendo, no contra los que denunciamos. Aquí realmente las presiones, el ruido mediático y la conveniencia política nos cuestan millones y millones al año. Eso es algo que creo que hay que poner hoy sobre la mesa. Sin duda es relevante hablar de todas estas cuestiones porque lo comentábamos en estos días, el tema de esta ilusión de justicia en un país en donde históricamente los niveles de impunidad han llevado precisamente a que las prácticas de la propia corrupción claro. se mantenga, que no sea la excepción escuchar que tal o cual funcionario se enriqueció, utilizó recursos públicos para beneficio propio, o todas las cuestiones que hemos abordado en este programa, que no sean la excepción, siguen siendo muchas veces la norma. Seguimos sabiendo de estos casos, pues sin duda es algo que se explica por el tema de la impunidad, de un uso de la justicia que sigue permitiendo que esto ocurra. Y pues si tú sabes que lo puedes llevar a cabo, claro. Pues evidentemente Exacto. a ojos de los demás se seguirá haciendo. Tan así que lo puedes llevar hasta niveles sociales, a niveles de la ciudadanía, de otro tipo de crímenes violentos o demás. Si sabes que hay impunidad, pues evidentemente, o si te sientes impune, pues sabes que no hay consecuencias. Para mí, de ese tamaño es el impacto que tiene cuando no hay justicia, cuando existe esta ilusión de justicia, doctora. Claro, absolutamente. Y te decía que las Naciones Unidas, cuando tuvimos alguna charla con los funcionarios en diciembre pasado, claramente te dicen, el problema de México es la impunidad. Tal cual, el problema de México es la impunidad, y es cierto. Es el uso selectivo de casos, el uso selectivo de la justicia. No es un problema es que el derecho, bueno, más que el derecho, las fiscalías se utilizan para mandar mensajes políticos, para mandar intimidaciones. Son resultados de cuotas partidistas, de redes de poder. Y así, pues aquí no se puede, no va a haber nada que alcance, ¿eh? Pues bien, doctora, pues ya hemos llegado al final de esta edición. Es un tema bastante interesante, coincido con usted, lo que conlleva a la revisión de perfiles, sin duda nos tendrá que llevar a otro programa, tanto para abordar el porqué, el proceso y si por ahí va la cuestión. Sí, a lo mejor nos lo echamos la semana entrante, vamos a verlo porque tenemos algunos invitados, pero ese es un tema relevante porque también está manipulado y está cooptado. Pues bien, doctora, le agradezco mucho que me haya acompañado. Siempre es un placer escucharla, ver los planteamientos que se hace. Un placer también que estén con nosotros cada uno de ustedes. Todavía tienen tiempo de dejar su like, de suscribirse. Los invitamos a este canal. Y recuerden, nos vemos el próximo miércoles al acabar los periodistas para otra edición de Poderosos. Poderosos, unidos contra la corrupción y el fraude. Y el domingo mi videocolumna. Que estén muy bien todos.